Relaciones químicas, tercer parcial. Los óxidos metálicos son óxido metálico. Es un compuesto químico binario que resulta de la combinación de un metal y un oxígeno que forman mediante la combustión y la oxidación del metal. Por ejemplo, el magnesio y el oxígeno forman óxido de magnesio. Existen 4 reglas de la para nombrarlos. Primera regla es dar un nombre a algo que solo tiene un número de oxígeno en total. Se anota primero el nombre del óxido de y por último el nombre del metal, ya sea óxido de magnesio, óxido de aluminio o óxido férrico. Segunda, la nomenclatura tradicional se presenta cuando un solo metal tiene dos números de oxígeno para nombrar el elemento de oxidación. Mayor suele agregar la terminación "ico" al metal para nombrar el número de oxidación. Menor suele agregar la terminación de "oso" al metal, ya sea óxido ferroso o óxido férrico. La tercera regla nomenclatura o stock se presenta cuando el metal tiene dos o más números de oxidación. Se escribe el nombre del metal y a continuación el número romano, que se escriben al número de oxidación que está trabajando con el metal, ya sea óxido de vanadio 4, óxido de rodio 2, óxido de níquel 3. La cuarta y última regla sistemática de la nomenclatura, llamada o nomenclatura sistemática, consiste en aplicar prefijos en una palabra que se antepone a otra que indica los átomos del no metal u oxígeno en el número de oxidación con el que trabaja el metal. Se escribe primero el prefijo y luego el nombre del elemento químico o metal y por último el metal, ya sea monóxido de germanio, heptaóxido de magnesio, bióxido de hierro y trióxido de tungsteno. Aquí hay unos ejemplos de la fórmula, nombre y aplicación y el dibujo de imagen. K, óxido de calcio, se utiliza en la fabricación de elementos de cemento. Ahí podemos ver el dibujo. Zinc, bueno, y óxido de zinc se utiliza para la fabricación de bloqueador solar. Y Fe, óxido de hierro, se utiliza en las cerámicas vidriales y se puede ver el dibujo. Magnesio, óxido de magnesio, se utiliza en suplementos alimentarios como la proteína. Q, óxido de cobre, y se produce en los tubos de electricidad para pasar corriente. Cambiando a hidróxidos o bases, los hidróxidos, también conocidos como bases, son compuestos químicos que contienen uno o más grupos unidos por un metal que se forman cuando reaccionan con agua. Para formar estos hidróxidos, esta reacción es especialmente común en los óxidos de metales alcalinos y alcalinoterros. Puede ser hidróxido de cuproso, hidróxido áurico, hidróxido mercuroso. Igual tengo una tablita con nombre, aplicación, dibujo e imagen. De hidróxido de galio se utiliza en las materias semiconductoras, ya sea plástico o objetos semiconductores de electricidad. Igual B, o hidróxido de berilio, que se utiliza en la fabricación de cerámicas, que podemos ver una cerámica muy rara, pero cerámica. Zinc, con hidróxido de zinc, que es aditivo a las cremas y lociones. Podemos ver una crema y una loción. Radio, como hidróxido de radio, en tratamientos médicos, pastillas y medicinas. Ahí los podemos ver. En cadmio, hidróxido de cadmio en fabricación de baterías. Y se pueden ver baterías. Cambiando de temas, están sales binarias, que para su nomenclatura primero se escribe
el nombre del metal con la terminación uro, ya continuando con el nombre de los metales. Vendría siendo tetracloruro de estaño, cloruro de férrico, sulfuro de indio y fósforo de cúprico. Igual tenemos la tablita de fórmula, nombre y aplicación, dibujo e imagen. De estaño, SN y cloro. Sería tetracloruro de estaño. Se utiliza en pigmento para pinturas y tintes. Cromo como nitruro de cromo en la fabricación contra la corrosión del material, pues. Fe, que sería cloruro férrico en la producción de colorantes, igual como tintes. Indio, sulfuro de indio en soluciones enérgicas. Cupros, fósforo de cuproso en la producción de cerillas o cerillos. Ya tendríamos a los hidruros metálicos, que se aplican las 4 reglas para los metales, pero se anota la palabra hidruro de y por último el nombre del penta o metal. Bueno, del metal, perdón. Tenemos igual la fórmula y todo eso de aplicaciones y imagen, que sería AU, que sería hidruro áurico en la fabricación de fertilizantes. Celio en la hidruro de cerio en tratamientos contra el cáncer, se puede ver. Luego hidruro de estroncio en las aplicaciones sostenibles. SN de hidruro de estaño en la industria química. Aluminio como hidruro de aluminio de almacenamiento de hidrógeno. Hidruros no metálicos. Los hidruros se dividen en dos partes. De una parte los hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15. Para su fórmula en los compuestos binarios, el no metal trabajará por su número de oxidación negativo. Para su fórmula se escribe primero el símbolo del no metal y al último el hidrógeno, donde su número de oxidación será -1. Para su nomenclatura se escribe la palabra hidruro y luego el nombre del no metal. Por ejemplo, hidruro de carbono, hidruro de arsénico, hidruro de antimonio. El hidruro de arsénico funciona para la industria electrónica, el hidruro de antimonio para el control de plagas. Por otra parte, son los hidruros no metales de los grupos 16 y 17. Para estos grupos se escribe igual hidruro y después el no metal. Por ejemplo, el hidruro de flúor, que funciona para la refrigeración, y el hidruro de azufre para el curtido de piel. Otro tema serían los ácidos binarios. Se antepone la palabra ácido y el nombre del no metal, con la terminación hídrico para la nomenclatura. En el caso de ácido sulfhídrico, que funciona para el curtido de pieles, el ácido telurhídrico, el síntesis de compuestos organotelurosos, y el ácido clorhídrico para la limpieza de metales. Los anhídridos son compuestos que resultan de la unión de un no metal y un oxígeno. Se usará los números de oxidación que vienen en la tabla. Solo hay que saber en qué grupos están los no metales. Por ejemplo, el anhídrido cloroso, que está en el grupo 15 con la terminación oso. El anhídrido carbónico, que está en el grupo 14 con terminación ico, y el anhídrido nítrico, que está en el grupo 15 con la terminación ico. Los oxiácidos son compuestos que resultan de la unión de un no metal y un oxígeno. También se les llama óxidos ácidos porque al reaccionar estos compuestos con el agua forman ácidos. También se pueden obtener directamente de una fórmula. Para ello se escriben los elementos y se toman en cuenta. La primera regla sería: si el no metal se encuentra en el grupo impar de la tabla 13, 15 y 17, tendrá un solo hidrógeno. En la segunda regla, si el no metal se encuentra en un grupo par, 14 y 16, tendrá 2 hidrógenos. Y en la tercera regla, si el no metal es fósforo, boro o arsénico,
tendrá 3 hidrógenos. En el caso de ácido hiponitroso, que funciona como síntesis química, que se utiliza como reactivo en diversas reacciones de síntesis. El ácido selénico, que funciona como fuente de selenio para pacientes que desarrollan deficiencia de este elemento o compuesto. Y el ácido bórico, que funciona como antiséptico, insecticida y en la industria.